Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Vicente, por esa presentación tan larga. Vale. Y bueno, estoy encantada. La verdad es que el pobre lleva esperando más de un año a que pudiera venir, pero los problemas de salud a veces no le dejan a uno. Para mí, mi casa es Valencia y estoy feliz siempre de estar entre todos vosotros. La conferencia que voy a daros hoy, no quería repetirme, y es sobre Sorolla en su casa. Es una conferencia que empecé, y digo empecé porque siempre cambias cosas, que la presenté en el Museo del Prado cuando la gran retrospectiva de Sorolla, pero que la he aumentado y reducido, por otro lado, a lo que fue la casa de Sorolla en vida de Sorolla. Y no solo la casa, sino todas las casas y estudios que tuvo con anterioridad. ¿Vale? Vamos a ver. Antes de hablar de la casa museo en vida de Sorolla, voy a hacer una breve historia de todas las casas y estudios que el pintor tuvo hasta que logró tener la casa-taller que siempre soñó y que le hizo sentirse plenamente feliz. El primer estudio de Sorolla lo tuvo, del que tenemos fotografía o cuadros, es el que tuvo en Roma y que se lo cedió su amigo Pedro Gil Moreno de Mora. Durante el tiempo que estuvo haciendo uso de ese estudio, él habitaba en una habitación que tenía justo en el piso de abajo. Podemos aquí ver un autorretrato en unos apuntes, unas obras pequeñas, un autorretrato de Joaquín Sorolla de espaldas pintando en ese estudio y el retrato que pinta de su amigo, que era pintor de afición, pero que coincidía con él cuando estaba en Roma, su amigo del alma. Ambos fueron pintados así en ese estudio, igual que la fotografía que están ustedes viendo en el momento que Sorolla está pintando un cuadro, el cuadro de Mesalina en brazos del gladiador. Y en esa pared, como telón de fondo, tienen el cuadro del entierro de Cristo, que es una obra que le dio mucho tiempo de trabajo y también en el suelo podemos reconocer, es una obra hoy destruida, el entierro de Cristo, se encuentran solamente unos fragmentos en el Museo Sorolla y a la derecha pueden también ver un cuadro que aparece, el único que consigo reconocer de la zona de la derecha de donde está el pintor, que es la modelo en el estudio. ¿Vale? Aquí tienen los tres cuadros. Uno se conserva en una colección particular, el otro se conserva en una institución y el otro es una obra desgraciadamente destruida. Hace poco hubo una exposición en el museo dedicada precisamente en gran parte a esta obra. Su primer hogar de casado fue una pequeña casa que adquieren él y su mujer en Asís, casa que vende al regresar a España. Rodrigo Soriano, amigo de Sorolla, recuerda a Sorolla en Asís en un artículo publicado en La Libertad a la muerte del pintor en 1923. Se lo voy a leer porque es un artículo que dice mucho de lo que era entonces ese pintor que estaban haciendo. Cuenta Rodrigo Soriano. Salimos a la calle, topamos con un muchacho mediano de estatura, paliducho, magro, ojos azul azabache, melena revuelta, velazqueña traza, torcida mirada entre japonés y moruno. Es un español. Un joven tímido que habla con acento valenciano. Visitamos con él Asís, la maravillosa ciudad símbolo del medieval terror.
sus palacios, fortalezas, la muralla torva, callejones tétricos, los 2 templos dedicados a Giotto, el pintorcillo español nos llevó a su estudio. ¡Oh hermosura! Desde la ventana de aquel guardillón, el mar inmenso, azul, verdoso y pálido, en las lejanías ondulante y suave de aquella deleitosa umbría, se nos ofrecía sin horizonte. Debe ser ese ventanal que ven al fondo. Y nuestros ojos asombrados se fijaban en nacientes lienzos, paisajes españoles, italianas visiones, cabezas de aldeanos dedicados a estudios de muchachas, un pincel vigoroso y joven donde el sol meridional se posaba a ratos. Magnetizado, iba evocando entre nosotros nuestra tierra, nuestra alma, el fulgor y la altivez de la pintura española. Cuando nos separamos, supimos su nombre, Joaquín Sorolla. Tenía él poco más de 20 años, yo menos. Le profetizamos la gloria. Entonces Sorolla tenía 24 años, era realmente joven. Sorolla se establece en Madrid a finales de 1889, donde alquila un estudio y vivienda en el mismo edificio en la Plaza del Progreso, gracias a la ayuda del pintor y marchante Francisco Jover Casanova, a quien había conocido en Italia, comprándole además algunos de los muebles. La vivienda era fría, oscura y triste, y de eso se queja continuamente Sorolla en las cartas, pero sobre todo de la falta de luz. En esta vivienda nacería su hija María, como ven en la preciosa acuarela de Clotilde amamantándola en el dormitorio. Y también vuelve a ser María la protagonista del cuadro ¿Qué te come?, que aparece con su criada. En la misma vista de su estudio destaco algunos de los cuadros de esos años o de anteriores. Clotilde, de 1800, que no me ha salido, qué cosa más rara. Bueno, está al fondo, sin señalar la imagen actual. Santa en oración, que también ha desaparecido. Las redes, el santero y el cordelero. Aún dicen que el pescado es caro y familia segoviana. De nuevo, vale, aquí. De nuevo, no pasa. Perdón. Y de nuevo, en la misma fotografía de su estudio, vemos un cuadro de grandes dimensiones en su pared derecha. La jura de la Constitución por Su Majestad, la reina regente María Cristina. Un cuadro que lo recibió en ese estudio ya muy adelantado y que terminaría estando en el estudio siguiente, de Pasaje de la Alhambra. Este cuadro, de grandes dimensiones, de 3,50 por 5,50, el Senado español se lo encargó al pintor Casado y Lalisal en 1886, que falleció sin haberlo iniciado. Y a continuación designó a Francisco Jover Casanova para que lo pintara. A su muerte, en 1890, en la que ya tenía una parte importante pintada, este dejó designado a Sorolla para que lo terminase. Jover recibió en su momento por su trabajo 10.000 pesetas y Sorolla por el suyo en 1898 15.000. A finales de 1894 se trasladaría a la calle de Pasaje de la Alhambra, a los estudios y vivienda que hasta entonces habían pertenecido a su buen amigo el pintor Jiménez Aranda, que al enviudar decide regresar a Sevilla.
quedándose además Sorolla con un nutrido grupo de sus alumnos y con algunos de sus muebles, entre ellos la consola que están viendo en la fotografía al fondo y el espejo que se siguen manteniendo en la casa actual. Los estudios eran mucho más amplios y la casa mucho más luminosa. También conocemos de los estudios a través de sus pinturas, como es a través de esta pintura pintada por él de su estudio en Pasaje de la Alhambra, o el retrato de Moreno Carbonero, que lo pinta también en ese estudio. A partir de este momento, esta es otra fotografía del estudio con esa cantidad enorme de apuntes en el fondo, algo que también será habitual en estudios siguientes. Y a partir de ahora lo que voy a hacer es les voy a ir destacando las fotografías de los cuadros en los que aparece su familia. Aquí tenemos a Elenita con muy poquitos meses y a mi abuela María sentada, que por cierto estará ahora en la exposición de Fundación Bancaja. Aquí tenemos otro cuadro que les estoy señalando, que aunque se llama La Parra y es una escena costumbrista, pero la modelo, la niña, es Elenita también, ¿vale? En este estudio Sorolla pintó numerosos cuadros en los que aparecen pues, los muebles, como son estos de Elvira Valder de Rázuriz o Las tres hijas de Rázuriz, obras hechas a través de fotografía. Aquí de nuevo otra vista del mismo estudio. Aquí señalo el desnudo de mujer, porque saben que la retratada era su esposa. Joaquín con una bola, que se conserva en el Museo Sorolla, o Joaquinitos dormido a la derecha también, se conserva en el Museo Sorolla. Y el cuadro que están viendo es Elenita con unas rosas, rosas de té. Es un cuadro que se destruyó, era de su amigo Pedro Gil Moreno de Mora, su amigo del alma, y se destruyó en un incendio de su casa de París en 1915. Aquí tenemos otra vista del estudio y de nuevo vemos María con azucenas, Elenita besando a Margaritina, madre, y por supuesto arriba el cuadro de la familia. Es un cuadro temprano de su mujer y de sus hijos y que es una obra también con muchísimo encanto. Aquí tenemos otro estudio, otras vistas del estudio con María y con María y Elenita. Elenita sentada, que también ambos cuadros, creo que están además los dos, están en este momento en Fundación Bancaja, en la exposición que mañana podrán ya los que quieran ir a visitar. De este estudio también son estas dos escenas familiares, más que de este estudio, de esa casa, que es Noche de Reyes, unas grisallas maravillosas, y el de la derecha, Esta noche es Nochebuena, de 1900. También ambos están en la exposición, o sea, son obras que Sorolla siempre tuvo con él. Una de ellas se sigue conservando en el Museo Sorolla, la otra está en una fundación en Granada. Pero bueno. Sorolla residió en la Casa Estudio de Pasaje de la Alhambra hasta el año 1904, fecha en la que se traslada a un palacete de una zona tranquila del ensanche de Madrid, en la calle Miguel Ángel, donde residían familias acomodadas, entre las que se encontraban buenos amigos de los Sorolla, como Mariano Benlliure.
También estaba muy cerca de la institución libre de enseñanza en la que sus hijos estudiaban. En una carta del 20 de enero, la que están viendo ustedes, de 1904, Sorolla explicaba a su amigo Pedro, que ejercía también de asesor financiero del artista, la decisión que acababa de tomar con profusión de detalles como un plano del solar y las mejoras que iba a realizar. Le cuenta: estoy aún atareadísimo con la nueva instalación, pero aumentando el presupuesto, esto es realmente mejor para mi Clotilde y mis hijos, sobre todo para la primera, pues el poco jardín que tiene la casita es el suficiente para que viva al aire y al sol, que es lo que de continuo le aconseja el médico. Tiene el jardincito muchos y hermosos árboles, algunos grandísimos, y bastante sol para poder pintar. Te enviaré alguna fotografía cuando las haga. Yo he sentido el cambio, pero gano de estudio, pues tengo luz norte muy grande y luz a ras de suelo a saliente. El problema de la luz siempre está ahí. El presupuesto lo he aumentado un poco más del doble, pues pago 5.500 pesetas al año, pero debes tener presente que de seguir en el antiguo estudio debía alquilar un piso debajo, que me iba a costar 2.000 pesetas anuales, que unidas a las 2.250 del estudio subía ya a 4.250 y vivir separados. Esto está ya hecho, pero si hice mal, venga lo que Dios quiera, y si Clotilde mejora, piérdanse todos los ahorros que jamás estarían mejor empleados. Gracias a Dios, trabajo no falta y seguiremos la lucha como hasta hoy. Aunque ya está hecho, por favor, dame tu opinión. He hecho un contrato por 7 años y 3 a voluntad mía. Y en el caso de que la dueña, pasados los 7 años, quisiera vender el hotelito, me indemnizaría en 3.000 pesetas por el gasto que he hecho al construir el estudio. He alquilado y no he comprado por la razón de que si Dios me concede vida, después de esos 10 años, irme a vivir a la orilla del mar y pintar lo que quiera. Y si sucede lo contrario, entonces libro a Clotilde y a mis hijos de vivir en Madrid, que no es poco. Es porque esto estaba a las afueras. También he precavido en el contrato de la casita que en el caso de morir yo, Clotilde pueda subarrendarla. Clotilde siempre deseó tener una casa con jardín, con mucha luz, igual que Sorolla, y también con su estudio unido a ella. Como buena amante que era de la familia y sabiendo lo mucho que siempre le iba a ocupar la pintura, era el modo de poder disfrutar de sus 2 pasiones en paz. Además, Sorolla deseaba que sus hijos se encaminasen por el mundo del arte y era el modo de facilitárselo. Por primera vez, Sorolla se encuentra realmente a gusto. En esa casa acondiciona parte de las cocheras y de la planta baja como estudio. El estudio es muy amplio y tiene un gran foco de luz norte, el ideal para un estudio de pintor. En él pinta este autorretrato que están viendo ustedes aquí. Como verán, sigo señalando los cuadros familiares que siempre tenía en su estudio. En esta planta por primera vez aparece en su estudio el marco holandés negro que utilizaba para cierto tipo de cuadros, como el que estamos viendo de la familia, para incluirse de forma natural en ciertos cuadros, siguiendo un poco, utilizándolo como un recurso velazqueño. También seguimos viendo a continuación la presencia de la familia en su estudio con estas obras. En este estudio también retrató a la familia de Rafael Errázuriz, vinieron todos desde Chile,
porque los retratos anteriores de su mujer y de sus hijas los había hecho por fotografía, pero este les dijo que si no venían no se lo hacía, y lo realizó en solo 12 días. También aquí vemos otro retrato pintado en ese mismo estudio de José Ramón Mélida. Los Mélida eran también grandes amigos de los Sorolla. Y, por supuesto, pintó retratos tan emblemáticos como el de su mujer, Clotilde con traje negro, que se conserva en el Metropolitan Museum de Nueva York. También se conserva amplia documentación fotográfica que nos muestra cómo eran los salones de la casa y los cuadros con los que convivían. Como verán, entre ellos siempre había una importante presencia de la familia. Seguimos viendo. Por primera vez aparecen fotografías del comedor de Sorolla, de su mujer y sus hijos. Se las manda en uno de los viajes que está fuera, que quería verles. Y aquí tenemos a las 3 hacendosas mujeres de su casa en la terraza, que también es la primera vez que aparece la terraza de una de sus casas. En este estudio, también en el jardín de esta casa, pintó un cuadro que para Sorolla, según comenta en su carta a Clotilde, es una de sus mejores obras, María vestida de labradora valenciana, que él dice que a su amigo Pedro que es una impresión de luz. A partir de ahora lo que vamos a ver es lo que fue ya la siguiente casa, que fue la casa definitiva de Sorolla, en la que vivió hasta que murió, desde 1911, como pueden ver, hasta 1923. En noviembre de 2005, después de comprobar que la zona donde vivía reunía las condiciones que deseaba para su casa definitiva, compra un solar a la duquesa de Marchena en el Paseo del Obelisco, el actual Paseo del General Martínez Campos, muy próximo a la casa donde vivían. Este primer solar corresponde más o menos al primer jardín, que es el jardín de entrada de la casa, al espacio donde hoy se levanta la casa, y el estudio principal. En ese momento renunciaba a su idea de trasladarse a vivir a Valencia. En 1909, al regreso de los Estados Unidos y tras el éxito económico de la exposición, encarga el nuevo proyecto de construcción de su futura casa al arquitecto Enrique María Repullés, que acababa de terminar la casa estudio de su amigo el escultor Mariano Benlliure en un solar muy cercano al suyo. El 5 de mayo de 1910, Sorolla adquiere un nuevo solar a su amigo, el pintor Aureliano Berruete, colindante al que ya tenía. Ese solar se corresponde con el espacio de los dos estudios, es la parte de la derecha de ese plano, de los dos estudios y los dos jardines, lo que se llaman el segundo y el tercer jardín de la Casa Sorolla. También las obras comienzan en julio de ese mismo año y sobre la marcha en el año 1911 modifica la fachada, como pueden ver en esta fotografía de los planos, y la transforma de una fachada más neoclásica a una fachada un poquito más popular de sabor andaluz. Sorolla quería una casa amplia, pero no excesivamente grande. Una casa que fuese un auténtico hogar y en la que luz jugase un papel primordial, como ocurría en sus cuadros. La injerencia de Sorolla en el proyecto y en las obras es total. Existen más de 500 dibujos en los que se puede ver cómo Sorolla imagina, diseña, decora y distribuye las distintas estancias de su casa.
Una casa menos recargada al final de lo que imagina en sus primeros dibujos. Detalles como el diseño de la escalera, ¿qué me he pasado? No. Estos son jardines. Qué mal. Se ha perdido. Ya lo siento. Vamos a ver. Como el diseño de la escalera principal que une la primera y la segunda, sufre numerosas transformaciones en la mente del artista. También diseña los cubreradiadores de la casa de carácter los radiadores de la casa de carácter muy moderno. Además, compra una por una todas las columnas, capiteles, basas, escudos, bajorrelieves, rejas, fuentes y azulejos que adornan la casa y el jardín. Algunos de ellos a cambio de su pintura, como ocurre concretamente con la pila y la fuente de ese primer jardín, que se la regala la condesa de Lebrija a cambio del precioso retrato que le pinta en su estudio. El resultado de todo esto es un palacete donde lo valenciano y lo andaluz se funden de forma natural y pintoresca. Es un edificio sobrio y elegante, pero sin dejar de tener un cierto sabor popular en el que, de acuerdo con su criterio, se crean dos zonas totalmente independientes: la vivienda y los estudios, que tienen distintos accesos desde el jardín y a las que solo une una pequeña puerta. Como diseño es perfecto. Las obras se terminan a finales de 1911 y antes de acabar el año la familia se encontraba ya en su nuevo hogar. Estas fotografías son las que aparecen en un artículo de prensa en La Noche de Madrid el 29 de diciembre de 1911. Si la participación de Sorolla es importante en el proyecto de la casa, en los jardines fue absoluta, debiéndose considerar como una creación más del artista. Sorolla, ferviente admirador de los jardines andaluces, especialmente de los del Alcázar de Sevilla y de los del Generalife de Granada, que representa en numerosos lienzos a partir del 8, como están viendo en los dos de la izquierda, intenta reconstruir algunos de sus rincones en su propia vivienda. En ellos se advierte el gran conocedor que es, por otro lado, de los jardines, de la jardinería italiana del Renacimiento, que tanta influencia ejercen los jardines del Alcázar y del Generalife. Siguiendo los modelos italianos, añade escultura, restos arqueológicos y, siguiendo los andaluces y valencianos, coloca azulejos policromados de Triana, Manises y Alcora en fuentes, bancos y escaleras. Sorolla, en su primera visita al Alcázar de Sevilla en 1908, había escrito a su mujer: «He visitado los jardines del Alcázar, donde se pueden pintar cosas hermosas. Esto te gustaría, por no pisas tierra nunca. Todos están embaldosados y con azulejos intercalados. Sus fuentes de azulejos y todo cercado de mirto le dan una nota poética muy simpática». Y eso es lo que reproduce efectivamente en sus cuadros y en su casa. De Valencia, Sevilla y Granada hizo llevar planteles, algunos como los arrayanes de la misma Alhambra. Desgraciadamente, su plantación hoy no es la misma que en vida de Sorolla. Las condiciones de luz del jardín varían radicalmente al rodearse de construcciones altas y al crecer los árboles. Y aunque se ha intentado en repetidas ocasiones recuperar las distintas especies que lo adornaban,
no ha sido posible mantenerlas. Por ejemplo, el reiterado intento de revivir el espacio lleno de alelíes rosas que cubría buena parte del tercer jardín y que se puede contemplar en muchos de sus cuadros, ha fracasado siempre. Aquí tienen lo que es el primer jardín de la Casa Sorolla, a mano derecha. El jardín se distribuye en 3 espacios. El primer jardín, de sabor sevillano, es el que se encuentra delante de la fachada principal y que recuerda al jardín que están viendo de la izquierda, que es el Jardín de la Troya o Rincón del Urgutesco del Alcázar de Sevilla. El segundo jardín es netamente granadino y está inspirado en el patio de la acequia de los jardines del Generalife, inspirado, ¿vale? En el tercer jardín se encuentra una alberca de tradición hispano-musulmana en la que Sorolla colocó al fondo en yeso de la fuente de las confidencias del escultor Francisco Marco, que hoy en día tiene el original en bronce, que fue donado por el escultor pocos años antes de su muerte al museo. Y también tiene una pérgola con un emparrado. La influencia italiana en todos ellos está presente en esa profusión de columnas, caputeles, escudos y esculturas, así como de la pérgola, ¿vale? Existe un pequeño jardín interior para dar más luz a la casa, que es el patio andaluz, a la casa y al estudio, que se encuentra a la altura de la planta semisótano y que tenía una salida al tercer jardín, la que están viendo en este cuadro en el que aparece Elena. Este espacio, que está rodeado de columnas, aquí pueden ver. Este espacio, que está rodeado por columnas en 3 de sus 4 laterales, se abre en galerías porticadas en la que aparece una buena parte de la colección de cerámica que tenía Sorolla. Estos jardines pequeños son jardines que están pensados para el descanso y para pintar, creándose multitud de perspectivas que plasma Sorolla en numerosos cuadros y retratos, muchos de los cuales se conservan en el Museo Sorolla. Del primer jardín, algunos de los ejemplos son el rosal amarillo, este de María Moscardó, sobrina de Sorolla, en ese primer jardín de la Casa del Museo, o este precioso Tiesto y Clotilde con mi padre, con su primer nieto, el hijo de mi abuela María. Javier de Bintuysen, pintor y diseñador de jardines, anotaba: Sorolla, amante del color, había encerrado en los jardines de su casa de Madrid la brillantez y alegría andaluza y mediterránea. Ejemplos del segundo jardín, vamos a ir viendo varios: el togado, este paso del segundo al primer jardín, en el que estaba pintando Sorolla, este paso del segundo jardín al tercer jardín. De nuevo, estamos ahora en el tercer jardín de la Casa Sorolla, en el que están viendo ese macizo de alelíes que les comentaba antes y que verían en un cuadro simplemente del jardín utilizado como fondo de estas 2 obras. Aquí tenemos la pérgola y uno de los cuadros pintados en la pérgola de Clotilde tomando el té en el jardín. Este rincón, que es un rincón que simplemente se conserva el cuadro, pero que esa escultura en yeso se destruyó y no se ha cambiado.
Aquí tenemos a Amalio Gimeno, un cuadro que conocen bien porque está en su museo, en la Casa Museo de 1919. Verán que el fondo, esa fuente de las confidencias, es un yeso en vez del bronce que tiene en la actualidad. Y aquí tenemos un detalle de la subida al estudio, al primer estudio hoy de la Casa Sorolla, y Sorolla en su escalera de acceso a su estudio en ese año 1918. Vamos ahora a continuación a ver rápidamente las colecciones que fue haciendo Sorolla. Aquí tenemos, si hasta entonces Sorolla había ido reuniendo multitud de objetos que le interesaban y le gustaban, a partir de este momento, en los viajes aún más frecuentes por las distintas regiones de España, como consecuencia del reencargo de Archer Huntington, para pintar la decoración de la biblioteca de la Hispanic Society of America en Nueva York, que Sorolla tituló Su visión de España, aprovechó para seguir adquiriendo numerosos objetos decorativos para su casa, consiguiendo reunir una interesante colección de cerámica popular con 675 obras, destacando, en primer lugar, las de Manises, las valencianas, las de cerámica valenciana, de Manises y Alcora, seguidas por las de cerámica castellana, de Talavera de la Reina, de la cerámica andaluza y, en último lugar, de cerámica aragonesa, fundamentalmente cerámica de Teruel. A estas colecciones de piezas populares españolas hay que añadir 8 piezas de ceramistas contemporáneos españoles y 70 piezas de cerámica de Europa y de Asia. Su afán de coleccionar esta multitud de objetos no responde a un interés arqueológico de coleccionismo clásico, sino más bien a criterios estéticos, basados en su gusto personal y de índole puramente cromática. Otra colección que vale la pena reseñar es la que están ustedes viendo en este momento, de joyas populares antiguas, con 148 piezas. También el número de esculturas que se encuentran distribuidas tanto en el interior como en el interior de los jardines, con un total de hasta 110. Hay pinturas antiguas, medievales, renacentistas, de José Copuz, de Clará, de Jiménez Aranda, de Alberto Lagos, de Francisco Marco, Augusto Rodin y Topol Trubetskoy, entre otros. Se las voy a ir enseñando así, están un poquito mezcladas, ¿vale? A estas hay que añadir 15 esculturas realizadas por su hija Elena, discípula de Capuz, algunas de gran calidad. Muchas de estas esculturas aparecen en numerosas fotografías de las que hemos ido viendo y también en cuadros, como concretamente el cuadro de Mademoiselle Zvinsky de Paul Trubetskoy, que aparece tanto en el retrato precioso de su hijo Joaquín como en el de Clotilde en el diván amarillo. Además, se conservan elementos decorativos interesantes, como las lámparas Tiffany que están viendo del comedor, salita, antecomedor y salón, piezas de plata y también muebles antiguos, entre otros. Las colecciones más importantes del Museo Sorolla, sin embargo, son sin duda las de dibujo y pintura de Joaquín Sorolla. La colección de dibujos recoge más de 5.000 obras. También es importante la colección de fotografías con 5.600, de la que hemos estado viendo multitud de ejemplos y lo seguiremos viendo a lo largo de esta presentación. La colección de pintura recoge 1.288 obras, de ellas algo más de la mitad son de pequeño formato, lo que habitualmente Sorolla llamaba
apuntes y de las 1.288 se encuentran normalmente expuestas unas 250, que van variando evidentemente porque además se prestan obras y eso hace que los estudios vayan cambiando y se hacen exposiciones. La importancia de estas colecciones no vienen dadas solamente por su número, sino también por su calidad. Y podemos decir que el Museo Sorolla se conservan algunas de sus obras, no algunas, muchas de sus obras más emblemáticas. Ahora vamos a ver la casa de Sorolla en vida del pintor. No vamos a ver los posteriores arreglos, ¿de acuerdo? La casa de Sorolla, como hemos visto al principio, tenía dos ambientes bien diferenciados: la vivienda y los estudios al fondo. La vivienda se componía de una planta semisótano de servicios, donde se encontraba la vivienda de los porteros, la cocina, almacenes y un patio de luces, el patio andaluz. La planta principal, con acceso desde el primer jardín, como están viendo, a través de un porche de columnas. Es donde se encontraba la zona social, que se comunicaba a través de una puerta con el estudio del artista. Una segunda planta en la que se encontraban los dormitorios y una tercera planta y última planta destinada a los dormitorios de servicio. Una hermosa escalera unía la planta principal con la segunda y una escalera de servicio une las 4 plantas del edificio. Toda la zona noble de la casa, estas que están viendo son las fotos del hall de entrada, tiene suelos de mármol blanco que en el salón y comedor se combina con cenefas de mármol rojo veteado que se prolonga en rodapiés y jambas de las puertas y en la chimenea del comedor. En el hall de entrada, el mármol además cubre, como están viendo, parcialmente las paredes, recordando a las casas nobles levantinas. En el tímpano de la puerta, del acceso al salón, aparece grabada en el mármol una expresión de bienvenida: salve. El salón luminoso presenta 2 zonas de estar y en su extremo se comunica con la escalera de servicio a través de una especie de pasillo en el que se expone buena parte de la colección de aguabenditeras encima de una mesa, la talla de una virgen. Es un pasillo especial porque tiene iluminación propia desde el patio andaluz. El salón siempre estuvo presidido por los retratos de su mujer y sus hijas y por un autorretrato que en la actualidad sigue manteniéndose. Cabe destacar el retrato de Clotilde sentada en un sofá de 1910, un retrato que presidió las exposiciones de Chicago y San Luis en 1911 y que fue considerado y alabado por la crítica americana, comentando que con él Sorolla había superado a Sargent, el gran pintor angloamericano que evidentemente era el furor en Estados Unidos en aquel momento. Otros retratos que siempre se mantuvieron expuestos en vida fueron los de María con mantilla y Elena con sombrero negro, en vida de Sorolla, ¿vale? No digo en la actualidad porque sí que se suele mantener el de María con mantilla, pero los otros 2 están hoy en las colecciones de su hija Elena. En el salón, una luminosa rotonda sobre el tercer jardín y sobre los curvurreadores, una serie sobre pedestales, los bustos de Joaquín Hijo, de izquierda a derecha, el maestro de Porcapuz, el maestro de Elena, el de Joaquín Hijo y el de Joaquín Sorolla, los 3 Porcapuz. El último, el de su hija María, que en este caso está
a la derecha, se ve mal en esta fotografía tan lejana. Está realizado por Benlliure. En la actualidad se encuentra además el busto de Antonio García, el padre de Clotilde, pero que es un busto que llegó a la casa estando ya Sorolla enfermo y no aparece en estas fotografías. Presidiendo la rotonda, como verán, siempre la imagen de la Virgen. Y en primer término, sobre la mesa que están viendo ustedes, un nuevo busto de mi abuela María, en esta ocasión por Lagos. Del salón se accede a una salita antecomedor, que también tiene acceso al hall de entrada, con alto zócalo de azulejería de Talavera y una hornacina en la que Sorolla tenía expuestas numerosas piezas de cerámica. Hoy día contiene solamente una importante selección de piezas, de reflejos, de manises y alcora. El espejo con marco holandés, que veíamos por primera vez en su estudio de la calle Miguel Ángel, ¿se acuerdan que se lo enseñé? En esta ocasión aparece en una de las paredes de la salita, encima del vargueño. De nuevo vemos los cuadros de su hijo, de sus hijos, en este caso de Joaquín, y de nuevo el de Elena, en una nueva situación a los 5 meses. En este último, por cierto, ven ustedes la inscripción Elena a los 5 meses, una Elena con H. Sin duda es una equivocación del pintor, porque sin duda lo dedicó mucho tiempo después de pintarlo, porque a Elena no se la llamó Elena con H hasta el año 1909, cuando Sorolla conoce a Ellen Huntington, y a partir de ahí Elena la empezaron a llamar Elena con H. Y por eso confunde la fecha de nacimiento de su hija, porque aunque firma en 1894, Elena nació en 1895. El cuadro que aparece... Ay, perdón, que me he ido demasiado. No, está bien. El cuadro que aparece en la fotografía encima del radiador es el que le ofreció junto a la fuente del primer jardín la condesa de Lebrija a Sorolla a cambio de este precioso retrato que Sorolla la pintó en su estudio. El cuadro, evidentemente, no es un Rivera, como decía la condesa, sino una obra de su escuela, pero se sigue manteniendo donde Sorolla lo tenía. En el comedor, encima del zócalo de mármol, hay un friso pintado por Sorolla que rodea la estancia con grandes guirnaldas de flores, frutas, vasijas, como pueden ver, en el que también aparecen las figuras de su mujer y de sus hijas. Curiosamente, en la de arriba, que aparece Clotilde, esta es la única pintura en la que Sorolla la retrata con los rodetes del peinado de Valenciana. Abajo están María y Elena con trajes, con vestidos Fortuny, y concretamente Elena lleva uno de los famosísimos delfos, ese delfos amarillo. La pequeña marquesina de la izquierda, que en principio Sorolla adornó con piezas de la colección de cerámica, fue modificada por el propio pintor, cambiando el acceso a través de una arcada y colocando bajorrelieves en yeso de capuz, que siguen, son los que continúan. También los faldones de la mesa, que están ustedes viendo, fueron diseño de Sorolla y son también bajorrelieves de capuz que había presentado en una exposición nacional. La original lámpara del techo, en este caso en tamaño pequeño, es también de Tiffany, como la del salón y la del antecomedor. La escalera, está aquí la decoración. La escalera de acceso a la segunda planta, sencilla y señorial, de pino de melis, arranca de un extremo del salón al lado de la rotonda y desde su descansillo se disfruta de una hermosa vista del estudio a través de esa doble arquería que están viendo.
En la segunda planta se encontraban los dormitorios y la salita de estar de Clotilde. Para esta escalera, Sorolla realizó una serie de estudios para decorarla que acertadamente nunca se llevaron a cabo y que se conservan concretamente estos dos en el Museo Sorolla. La escultura del niño en bronce que preside el arranque de la escalera ya la vimos en el estudio de pasaje de la Alhambra. Les pongo una pequeña fotografía para que lo recuerden. Encima de la consola dorada, de madera dorada. En la segunda planta se encontraban los dormitorios, pero solamente se conservan fotografías del dormitorio, del dormitorio principal, del de Sorolla y Clotilde, muy austero, decorado con dibujos, exclusivamente con dibujos y con escenas familiares, con una vitrina de joyas y con el cuadro Madre. Es el que está arriba del todo. Esta planta fue remodelada cuando se convirtió en museo y las fotos que se conservan de ella es el montaje que ofrecían en 1945 en el que se construyó ese lucernario. Pero este fue a su vez anulado en las obras que se hicieron en el museo en el año 2003 para recuperar el aspecto original. De todas formas, del resto de las salas no tenemos fotografías, ¿vale? Por eso os les he enseñado. Debajo del rellano de la escalera principal, iluminado por el ventanal, un nuevo ventanal que da de nuevo sobre el patio andaluz, a través de la pequeña puerta que ven ustedes al fondo, se accedía a los estudios. Se sigue accediendo a la zona de trabajo de Sorolla, que estaba compuesta por 3 estancias. Aquí tenemos las 3 estancias. La primera es el estudio de Sorolla, el segundo es una salita de estar. La comunicación de la casa con la zona de trabajo se hacía a través de su estudio de pintor, que es uno de los pocos estudios de artistas de su época que se conservan. En este estudio pintó la mayoría de sus cuadros, de los retratos que realizó a partir de 1912, y casi diría que es lo único que Sorolla pintó en él, siendo como era un pintor de aire libre. Y también teniendo en cuenta que muchos de los retratos que a partir de este momento pinta también los realiza siempre que el tiempo lo permite y que también los modelos lo desean en el jardín. Vamos a seguir destacando la presencia de retratos familiares en estos estudios. En la iluminación de la sala intervino directamente Sorolla, logrando introducir numerosos focos de luz natural. Además de la iluminación cenital, a través de un gran lucernario central, había una segunda fuente de luz menor, de menor altura, también cenital, que era en un lugar que aprovechaba Sorolla para hacer ciertos retratos en los que quería que tuviera una luz natural lo más directa posible. Existían además 3 grandes ventanales, uno orientado al norte, otro al sur, que hoy en día se conservan, y uno tercero al muro oeste, el que estamos viendo en este momento, y que su vecina María Guerrero le permitió abrir sobre su jardín en noviembre de 1913, como se documenta en una carta de Sorolla Clotilde. Este ventanal tuvieron que tapiarlo, clausurarlo, después de la muerte de Sorolla y de su mujer, cuando la casa de María Guerrero se vendió. Los muros de este estudio en vida de Sorolla
se encontraban materialmente cubiertos de cuadros que variaban de continuo según se iban cediendo o vendiendo, o se cediendo a exposiciones o vendiendo. La presencia de la familia en él, como ocurría en sus estudios anteriores, era importante, así como el número de caballetes con cuadros. También con frecuencia cubría sus paredes, como hemos visto en alguno de sus estudios anteriores, en Pasaje de la Alhambra, con el pequeño formato. En este caso, todos ellos enmarcados, eran obras que ya habían pasado por la exposición de París y muchas de ellas habían ido también ya a Estados Unidos. Y en este caso estamos viendo de nuevo el retrato de Regla-Manjón por la condesa de Lebrija por una razón diferente, y es porque le retrata delante de un conjunto de obras efectivamente de las que aparecían como fondo en las paredes de su estudio. Aquí tenemos de nuevo a Sorolla delante de esa zona en la que él descansaba, con esa especie de cama turca, que era tan de moda en la decoración de interiores en estos años del siglo XX, y que estaba coronada por la Venus de Samotracia, pero que no la vemos completa en este momento. La veremos. Sí, la vemos aquí en la fotografía de arriba a la izquierda. Las paredes estaban además cubiertas por telas, estandartes, como hemos podido ir viendo en numerosas fotografías, que fueron deteriorándose y fueron desapareciendo. Vemos algunos de los retratos de amigos e intelectuales, también pintados por Sorolla en su estudio, como en este caso es el de Lucrecia Arana, pintado en 1920. De Lucrecia hizo 2 retratos maravillosos. Este se conserva aquí en el Museo de Bellas Artes y es una auténtica joya esta obra. Y aparece, lo he puesto también, con el rincón en donde lo pinta, Tiene de fondo ese radiador diseñado por Sorolla, en el que además aprovechaba para poner sus útiles de pintor. Aquí tenemos otro de Juan Ramón Jiménez, por cierto, está puesto, el título está mal puesto, es Juan Ramón Jiménez, con la fuente y patio del Alcázar de Sevilla, el cuadro en el fondo. O este retrato de Jacinto Benavente con esa fotografía que tenemos de él mientras le pintaba. Aquí tenemos a continuación este retrato que hizo también a la tiple mexicana Esperanza Iris en 1920, en la que la ven fotografiada con el resto de la familia, menos María, que estaba casada y vivía en su casa. También las hijas de Sorolla utilizaban de vez en cuando el estudio para trabajar, María pintando los años anteriores a su boda y Elena recibiendo clases y modelando. Aquí la vemos mientras el maestro José Capuz realizaba su busto, que se conserva en la rotonda del salón, como les enseñé hace un rato. Y este es uno de los últimos retratos de fotografías en las que se retrata a Sorolla en su estudio en el año 1919, después de ese viaje que hizo a Palma de Mallorca y a Ibiza. Ahí al fondo tienen el cuadro de los contrabandistas, que es lo que nos ayuda a fechar la obra. A continuación, a través de una pequeña puerta se encontraba la sala de visitas,
que también le servía de zona de descanso, exposición de obras, despacho del artista. Era un lugar en el que Sorolla pues, podía leer, pero sobre todo donde le visitaban cuando querían comprar obra suya y cuando le encargaban retratos. Por ello, en tiempo de Sorolla, proliferaban los retratos en esta sala. También hoy en día se conserva un poco esa idea. Esta sala, aquí pueden ver con un retrato de Lenita, el retrato de mis hijos, o otras vistas, como verán, van variando según los momentos, pero todos ellos con muchísima obra de la familia. Y aquí tienen, por ejemplo, una vista recién vueltas las obras de la exposición de Nueva York, perdón, de Chicago y San Luis de 1911, y es cuando las expone para que la gente que no ha ido a Nueva York, la mayoría, claro, pudieran verla. Y luego, como curiosidad, en esta sala, este retrato de Gregorio Marañón de 1920, que tiene la particularidad de que detrás de él aparece esa cabecita esculpida por Elena, de mi padre, de Quiquet, de su primer nieto, el único nieto al que él llegó a conocer, que lo ven, se lo he aumentado un poquito porque en la fotografía de arriba a la izquierda apenas ya se puede ver. A continuación, pasamos a la última sala. Si de las dos anteriores hay muchísima fotografía, de esta tercera sala prácticamente no hay documentación fotográfica más que de la exposición que hizo Sorolla en homenaje a Aureliano Beruete en 1912, muy poquito después de entrar él a vivir en su casa de hoy Martínez Campos, y que fue la retrospectiva más importante de Aureliano Beruete que se ha hecho nunca. Aquí aparecen con el retrato que Sorolla pintó de Beruete, que se encuentra en el Museo del Prado, que entonces era de la familia. El hijo de Beruete a la izquierda, Joaquín Sorolla, mi abuela María Teresa Moret de Beruete, Clotilde y Elena. De estas salas sí que les voy a enseñar lo mismo, un poco la remodelación que se hizo a continuación de morir Sorolla, porque estas salas en principio eran las salas en las que Sorolla enmarcaba sus obras, preparaban sus lienzos, ponían los bastidores en condiciones, y también se dedicó a guardar especialmente toda la colección de las grandes paneles de la Hispanic Society of America, de su visión de España, y también todos esos grandes estudios que están ustedes viendo. Estos son los que se conservan, parte de los que se conservan en el Museo Sorolla para su visión de España. Este fue un compromiso que adquirió con Huntington de no mostrar nunca su obra antes de que se expusieran en Nueva York. Esta sala es una sala de muy grandes dimensiones y hoy en día es la sala por la que se entra en el Museo Sorolla. De esta sala había un acceso al jardín a través de la escalera que antes hemos visto a Sorolla y de este cuadro de Sorolla. Y en junio de 1920, precisamente en este jardín, el tercer jardín al que se
accede desde los estudios de Sorolla, pintando el retrato de la señora de Pérez de Ayala. Sufrió Sorolla el derrame cerebral que le apartó definitivamente de la pintura. Este momento lo recoge Pérez de Ayala en este precioso texto. Una fina y templada mañana madrileña del mes de junio, en su jardín, Sorolla pintaba el retrato de mi mujer, observándole yo a su lado. Éramos los tres solos, bajo una pérgola enramada. Levantóse una vez y se encaminó hacia su estudio. Subiendo los escalones, cayó. Acudimos mi mujer y yo en su ayuda, juzgando que había tropezado. Le pusimos en pie, pero no podía sostenerse. La mitad izquierda del rostro se le contraía en un gesto inmóvil, un gesto aniñado y compungido que inspiraba dolor, piedad, ternura. Comprendimos la dramática verdad. La cuerda extremadamente tirante se había quebrado. Aún así, y todo, rebelde contra la fatalidad que ya le había sido con su inexorable mano de hierro, Sorolla quiso seguir pintando. En vano procuramos disuadirle. Se obstinó con irritación de niño mimado a quien con pasmo suyo contrarían. La paleta se le caía de la mano izquierda, la diestra con el pincel mal sujeto apenas le obedecía. Dio 4 pinceladas largas y vacilantes, desesperadas, 4 alaridos mudos ya desde los umbrales de la otra vida. Inolvidables pinceladas patéticas. No puedo, murmuró con lágrimas en los ojos. 2 años después de la muerte de Sorolla, su mujer Clotilde hizo testamento y, llevada del gran amor a su marido y a su obra, y para perpetuar su memoria, donó todos sus bienes al Estado español para que se crease el Museo Sorolla. Aunque en ninguna carta del amplio epistolario de Joaquín Sorolla a su mujer expresa el deseo de que su casa se convierta en museo, sin embargo, en la correspondencia del año 1909 de Huntington a su madre, contándole el éxito de la exposición de Sorolla en la Hispanic, decía así: con que esta fue la primera presentación seria de la Hispanic Society a la sociedad neoyorquina y la ocasión de que el artista se haga con los recursos necesarios para satisfacer su sueño de tener una casa en Madrid que con el tiempo llegue a ser un museo. El hecho es que, bien por cumplir el deseo de Sorolla o como homenaje a este, Clotilde legó todos sus bienes al Estado español para que fundase el Museo Sorolla y así perpetuar el esclarecido nombre de su futuro difunto marido, como dice textualmente en el testamento. Clotilde murió en 1919, cuando aún no se había concluido la partición de bienes de Sorolla. Al terminarse, se inició el inventario de la donación de los bienes de Clotilde al Estado para la constitución del Museo Sorolla. El legado fue aceptado por Real Orden del 28 de marzo de 1931, que lo clasificaba como fundación benéfico-docente de carácter particular. Fue una de las últimas disposiciones llevadas a cabo por la monarquía del rey Alfonso XIII. Clotilde donaba a la casa los cuadros y los objetos artísticos que le habían correspondido en la partición de bienes llevada a cabo a raíz de la muerte de su marido. Se excluían de la donación, por su expreso deseo, los retratos de grupos de familia y los autorretratos de Sorolla que dejaba a sus hijos. Sin embargo, fue voluntad de estos que dichos cuadros se mantuviesen en el museo, haciendo donación de ellos, así como de los muebles que les habían correspondido. Al legado de Clotilde y de sus hijos
hay que añadir 55 cuadros de Sorolla que su hijo donó en el momento de la constitución del museo, una importante selección de obras que le habían correspondido en la partición de bienes de su padre. Este, a su muerte, además, legaría sus bienes, los que le quedaban, a la Fundación Museo Sorolla. En ningún lado se puede estudiar mejor a Sorolla que en esta casa museo, porque en ella, como decía mi padre, nos encontramos inmersos en su mundo y nos permite llegar más profundamente al pensamiento y al espíritu de quien lo creó. Este precioso rosal amarillo, contaba su hijo Joaquín, está publicado, que enfermó a la muerte de Sorolla y por más que intentaron sanarle, no llegó a superar y murió al tiempo que lo hizo Clotilde. Buenas tardes.